Gabriela Rivadeneira, de Ecuador, una lideresa de este continente que fue presidenta de la Asamblea Nacional de su país, perseguida por la derecha, hoy asilada en México, una de las lideresas principales de América Latina. Con todos y todas ustedes, Gabriela Rivadeneira. ¡Que viva el pueblo de pie! ¡Que viva el pueblo que jamás se ha puesto de rodillas! Este espacio, que fue el espacio donde Fidel dio su último mensaje a Cuba y al mundo, nos ha dejado claro que estamos todas y todos frente al pueblo más digno, de mayor resistencia, y esa resistencia convertida en organización, en movilización y en revolución. Qué difícil, querido hermano, amigo, presidente Miguel Díaz-Canel, ponerme en esta situación de hablar después de estas palabras que nos hacen que se nos llenen los ojos de lágrimas. Cuando vivimos en el mundo la partida de Fidel, muchos, aquellos que viven del sistema occidental, de aquella democracia burguesa liberal, decían que la revolución cubana había muerto también. Y aquí estamos en este mismo escenario, no solo nosotras y nosotros que traemos la voz de diferentes países del continente, sino aquí, en estas escalinatas de la Universidad de La Habana, las voces de hombres y mujeres jóvenes jamás permitirá que la voz de Fidel se apague, que la acción de Fidel se apague, que el pensamiento de Fidel se apaguen. Martí, Fidel, Raúl, Camilo, Ernesto, no solo son nombres, son símbolos, símbolos de dignidad que quieren acabar. Como quieren acabar ahora en este pleno siglo XXI, la imagen, la voz y los símbolos de quienes también están haciendo transformaciones. Han querido proscribir y enterrar a Rafael Correa, a Lula da Silva, a Cristina Fernández, a Evo Morales, y aquí siguen de pie en América Latina apoyando y solidarizándose con esta Cuba libre y digna. Compañero Miguel, Rafael Correa, cuando estaba en el gobierno ecuatoriano de la Revolución Ciudadana, ante una convocatoria de la Cumbre de las Américas, y todas y todos recordarán, dijo con absoluta claridad y firmeza, y no le tembló la voz, y peor aún sus acciones posteriores. Dijo que jamás acudirá a una cumbre donde falte uno solo de sus países, y mucho menos a una cumbre donde falte Cuba. ¿Y qué hicieron? Convocaron a Cuba, porque o si no, después de eso, se bajaban casi todos los países. Hoy esa voz la dice también Andrés Manuel López Obrador desde México. Ningún espacio de América sin Cuba. Esa es la consigna para el mundo. Cuando quienes de mi generación pensamos en política, pensamos en Cuba, en dignidad, en resistencia, también pensamos en los grandes y profundos avances que tiene este pueblo. Por supuesto que también es un pueblo que ha sufrido muchísimo, y por eso la solidaridad del mundo. Es un pueblo que sufre y que también padece de necesidades que un bloqueo inmoral, ilegal e irracional le ha impuesto a este pueblo. Un bloqueo con medidas no solo coercitivas, sino medidas para la muerte, emitidas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que no solo ha causado el rechazo de cientos de países alrededor del mundo, sino que ha puesto y ha visibilizado lo que un bloqueo puede hacer contra un país y contra los países que se animen a dar respaldo a un país de bloqueo. Hoy no solo es un país bloqueado por más de 60 años,
sino además es un país que está en la lista de países terroristas. El mundo ha visto absurdo cómo después de que se demostrara 1, 2, 3, 10, 100 veces que es una mentira, siguen manteniendo este bloqueo y a este país en esa lista. Cuando nosotras y nosotros venimos acá, nuestra voz, compañeras, compañeros jóvenes del pueblo cubano, es también una voz que se transmite hacia afuera. La UPEC, la unidad de periodistas, todo el equipo que está detrás de este evento, es un equipo que también está desafiando al bloqueo, con videomapping, con tecnología, con redes sociales. Este evento lo están viendo en este preciso momento en muchos de nuestros países. Eso también es desafiar al bloqueo. Les estamos diciendo que Cuba no está sola, que el presidente Miguel Díaz-Canel no está solo y que ahora no solo quiero yo en lo personal y con mi compañero Rafael Correa y tantos otros de la Revolución Ciudadana, decirles que admiramos profundamente el proceso de reformas legales y no puedo dejar de mencionar una en particular como es el Código de la Familia. Gracias a Cuba por regalar un ejemplo de normativa para la vida, para el amor, para la igualdad, para la ampliación y garantía de derechos. Ya quisiera yo que mi amado Ecuador, del que estoy ahora lejos, obligadamente lejos, como los países de nuestra región, ya quisiera que los abuelos y abuelas jamás se priven de la posibilidad de estar y compartir y ver crecer a sus nietos y nietas. Eso lo tiene Cuba. Ya quisiera yo que nuestros países respeten el matrimonio igualitario, eso lo tiene Cuba. Ya quisiera yo que las mujeres de mi patria podamos caminar seguras por las calles como yo lo he hecho en estos días en Cuba. Ya quisiera yo que mi patria y muchas otras patrias hablen de amor. Martí nos decía algo que a mí se me queda muy marcado siempre y es una de las frases que guía mi vida. Amor con amor se paga. Frente al bloqueo, dignidad. Frente al bloqueo, unidad. Frente al bloqueo, amistad. Frente al bloqueo, solidaridad. Frente al bloqueo, amor, amor, amor. ¡Que viva el pueblo de Cuba! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva el Che Fidel Raúl! ¡Que viva Miguel Díaz-Canel, carajo! ¡Que viva la juventud unida cubana y de América Latina!